Vamos entonces a iniciar esta sesión de conversaciones en movimiento, como todos los días. Hoy les traigo un tema que espero que sea de su interés y tiene que ver con las adicciones. Y la pregunta es, ¿por qué la gente desarrolla adicciones? ¿Qué es una adicción? ¿Cómo se producen? ¿Somos nosotros los únicos animales que nos volvemos adictos a algo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el cerebro desarrolla las adicciones? Entonces déjenme plantearles una visión particular del proceso evolutivo que ha llevado al sistema nervioso central a desarrollar un sistema que favorece, acentúa todos aquellos comportamientos o hábitos que son positivos para la vida, para la sobrevida, y castiga de una u otra manera al organismo ante cualquier situación o estímulo dañino para el organismo. Es lo que nosotros llamamos el sistema de premios y castigos. Fíjense que en la educación de los niños, de una u otra manera, cuando uno quiere incentivar un comportamiento en los niños o en los adultos, en cualquier tipo de ser humano o animal, un comportamiento favorable para el animal o para nosotros, estimulamos ese comportamiento con premios. Y cuando queremos que ese comportamiento no se repita o no se produzca, castigamos a la persona, castigamos al animal. De hecho, el grueso de los entrenamientos de animales, de la domesticación humana, tienen que ver con premiar todos aquellos comportamientos que buscamos que se produzcan y castigar al animal cuando no se los producen. A veces el castigo no tiene por qué ser severo. Simplemente con no premiar el comportamiento puede uno en un momento dado transmitir la necesidad de que si el animal desea disfrutar del premio, tiene que repetir el comportamiento. De tal manera de que a lo largo de todo el desarrollo de lo que se llaman los cerebros de los organismos, entendiendo por los cerebros un sistema nervioso que puede ser tan primitivo como una neurona, un axón y unas dendritas, como lo dije en el episodio pasado, o tan complejo como el cerebro humano, billones, cientos de millones de neuronas interconectadas unas con otras, liberando una serie de impulsos eléctricos. Esas interconexiones que les mencioné que se llaman sinapsis, liberando una serie de transmisores, y de esa manera se controla todo un organismo vivo. Y se estimulan los comportamientos que favorecen a ese individuo, y cuando no es así, pues se producen el fenómeno contrario, pues no se produce el placer, no se produce el alivio, y al contrario se produce el dolor, el sufrimiento, la angustia, etc. Todos los seres humanos y todos los animales mamíferos estamos condicionados por semejantes procesos. Y el mediador de todas estas conexiones neuronales en el cerebro es la famosa dopamina. Y el sistema se llama el dopaminérgico. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que produzca más dopamina excita el sistema de premiación, y cualquier cosa que disminuya la liberación de dopamina o bloquee sus receptores, pues va de una u otra manera a producir alteraciones en esos circuitos. Y las adicciones son precisamente procesos en los cuales los hábitos del individuo secuestran ese sistema dopaminérgico para procurar placer en forma repetida,
lo cual crea entonces la dependencia. La dependencia es la necesidad del individuo de repetir constantemente las cosas que le están dando placer. Y de esa manera, pues, se produce entonces una tendencia obsesiva, compulsiva, que es la necesidad imperiosa de hacer el proceso o de ingerir el tóxico, el químico, la droga, el alcohol o el cigarrillo que produce el placer para satisfacer esa necesidad. En algunos casos, las vías metabólicas que controlan ese proceso no solamente refuerzan el hábito adictivo, sino que si la droga que se utiliza para producir el estímulo placentero se le niega a la persona, eso genera un enorme malestar, una enorme carencia metabólica por la falta de esta droga, y eso hace que la persona se sienta muy mal y no solamente no tenga placer, sino incluso tenga y desarrolle dolor, incomodidad y una cantidad de síntomas desagradables productos de la ausencia de la droga. Y eso es lo que se llama un síndrome de abstinencia, o sea, el abstenerse del consumo de una droga o el abstenerse de no poder desarrollar el hábito que produce el placer genera pues una suerte de angustia, de ansiedad por no poder completar ese estímulo cerebral. Entonces, ese es en cierta forma el mecanismo por el cual se producen las adicciones. Y estas se desarrollan por una conjunción de factores genéticos. Hay personas que tienen predisposición genética a desarrollar adicciones. Otros son factores sociales, culturales, ¿verdad? La exposición a medicamentos, a drogas, a hábitos como el alcohol, el cigarrillo, el sexo, etcétera, en forma desproporcionada pueden desarrollar en cierto tipo de personalidades una tendencia a las adicciones, a la repetición en forma crónica de ciertos comportamientos, hábitos o a la ingesta de ciertas sustancias para poder funcionar equilibradamente, según visto desde el punto de vista de la psiquis del individuo. Por otro lado, la parte negativa de las adicciones es que de una u otra manera, en la búsqueda de esa sensación placentera, producto del estímulo de la dopamina, la persona pues empieza a sufrir una serie de consecuencias sociales, intelectuales, de todo tipo. Una de las sustancias más adictivas que hay, por su prevalencia, por su disponibilidad, etcétera, es el alcohol. Y todos sabemos pues las consecuencias terribles que tiene el alcoholismo para el individuo y para el grupo familiar y para la gente, el círculo social del alcohólico. Es terrible la presión que sufre el alcohólico por no poder funcionar sin la presencia de alcohol en sangre. Luego tenemos otra droga sumamente adictiva que es la nicotina. En este caso es una droga que produce efectos biológicos dañinos para el individuo y efectos culturales que también afectan el entorno social, porque estar al lado de una persona que fuma es desagradable y potencialmente dañino, porque está demostrado que lo que se llama el inhalar humo de segunda mano por estar cerca de un fumador tiene efectos también nocivos sobre nuestra salud. Entonces ahí tenemos dos drogas, una que torna el comportamiento del individuo sumamente peligroso bajo la influencia del alcohol, porque entonces no se controla, no está en capacidad de conducir, de hacer ciertas cosas, pierde control neuromuscular, se cae, se marea, pierde el equilibrio, puede lastimarse, ¿no?
Y en el caso de la intoxicación nicotínica, bueno, tienes el problema del desarrollo de cáncer y de muchos otros problemas cardiovasculares que tienen que ver esencialmente pues, con los efectos de la nicotina a largo plazo. Hi, hello. Entonces, eso es para esos dos grandes agentes adictivos que ya mencioné, el alcohol y la nicotina. Después entonces tenemos otro tipo de drogas, muchas son de origen vegetal, como son dos tipos bastante comunes y bastante prevalentes desde hace muchos años, pero ahora más con el narcotráfico, que son la cocaína derivada del alcaloide de la coca, de las hojas de coca. Es una droga heroica porque es estimulante, es sumamente excitante, secuestra rápidamente el sistema dopaminérgico y en algunas personas susceptibles pues produce adicción en corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes están todos conocedores de los factores que tienen que ver con el consumo de la cocaína, que es un problema complejo, ¿no? El otro problema es el problema de la droga opiáceas, el opio, los alcaloides del opio, que ahí entonces tenemos la heroína, la morfina eh, y una serie de derivados que también pues tienen esa capacidad súper adictiva y peligrosa de usar. Se han usado en medicina en diferentes condiciones, pero su uso por ser potencialmente adictivo es altamente controlado. Después de todo están las drogas sintéticas, una serie de drogas que no aparecen en la naturaleza, sino que son moléculas diseñadas para diferentes efectos. Algunos efectos medicamentosos, ¿verdad? Para calmar el dolor sobre todo. Otras con otros fines de carácter psicoterapéutico. Pero básicamente son todas drogas que en un momento dado, como producen efectos de placer o de analgesia, de supresión del dolor, puede en un momento dado transformarse en drogas adictivas. Y esto hay que estar siempre muy atento porque muchas personas no saben si de una u otra manera van a desarrollar adicciones. Entonces es importante que toda persona sepa también si tiene necesidad médica de consumir estos medicamentos, que puede en un momento dado, si exagera el consumo, inevitablemente transformarse en un adicto. Y las adicciones son sumamente difíciles de curar cuando son de larga data y cuando han afectado muchísimo el entorno sociocultural en que se desarrolla el paciente. Es sumamente difícil sacar al paciente de sus adicciones porque eso involucra también sacarlo de su entorno social. Entonces es un problema complejo y esa es la razón por la cual hay que ver la drogadicción como lo que es, una enfermedad que requiere tratamiento, que requiere psicoterapia, que muchas veces requiere farmacoterapia y que requiere una serie de recursos muy sofisticados para poder tratar de reducir la exposición al riesgo, porque todos potencialmente podemos ser víctimas de algún tipo de adicción. Y luego pues está la parte de el tratamiento de la prevención, ¿verdad? Evitando pues la exposición al consumo, porque una vez que esto se instala, como les dije, es sumamente difícil de erradicar. Hay drogas más adictivas, hay drogas menos adictivas. Ahora, no solamente las drogas pueden transformarse en dependencias, ¿verdad? También hay las dependencias o las adicciones psicológicas, como son las adicciones al juego, ¿verdad? En la cual la persona tiene y desarrolla una atracción enorme al riesgo del juego al azar. Las personas que son adictas a ir a los casinos o a apostar a toda hora por cualquier cosa, la vida es una sucesión de oportunidades de ganar o perder dinero usualmente, y eso se transforma en un proceso excesivo que secuestra la vida y que causa tremendos
tremendos traumas familiares en las relaciones de pareja y con los hijos, etcétera, ¿no? Hay casos horribles de personas que han perdido todo por no poder dejar de jugar, ¿no? Está también las adicciones al sexo y luego, más recientemente, estamos entonces confrontando las adicciones alimentarias. Las personas adictas al azúcar, por ejemplo, adictas a las harinas, las personas adictas a la comida basura. Estas son adicciones complejas producto del mercadeo de estos productos que estimula los centros cerebrales dopaminérgicos, dando la sensación de placer y asociando situaciones de felicidad y alegría con el consumo de estas sustancias, ¿no? En particular el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar aumenta rápidamente los valores de glicemia, genera una disponibilidad de energía y eso hace que se estimule el cerebro y que se busque, se activen una serie de mecanismos que procuran que la persona siga consumiendo productos azucarados. Y no solamente azucarados, hay una serie de estimulantes agregados a los alimentos precisamente para desarrollar ese apetito, esa adicción a, a una serie de productos que ustedes ya conocen y que hay toda una industria que los comercializa y los vende. Y esos también son adicciones que en un momento dado pueden traer problemas de tipo digestivo, nutricional, etcétera, ya que afectan muchísimo pues, la calidad de vida y la calidad de metabolismo de las personas. Entonces, hoy por hoy es importante que ustedes a sus hijos y a sus familiares les adviertan cuando vean estos comportamientos donde la persona se muestra ansiosa, nerviosa, necesitada de ciertos medicamentos, de cierto tipo de droga, que les hagan recordar que es preferible buscar ayuda a tiempo antes de que esas conductas, esas actitudes se establezcan como tan rutinarias que ya la misma persona no puede darse cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Y ahí hay una gran responsabilidad de los que sí podemos observar esos comportamientos, de por lo menos hacérselo saber y decirle, mira, en mi opinión, yo siento que tú estás cada vez más involucrado en este tipo de actitudes, estás repitiendo mucho este comportamiento, estás teniendo muchas actividades sexuales con muchas personas diferentes, ya esto no se trata del disfrute normal de la sexualidad humana, sino que a mí me parece, por ejemplo, que tú estás ya francamente adicto al sexo o al azúcar, o al chocolate, o al alcohol, o al tabaco. Y eso por no mencionar las drogas ya farmacéuticas, farmacológicas, que en un momento dado pues representan un peligro también muy grande, ya que son, como les dije, agentes adictivos muy fuertes, muy bien diseñados para capturar ese sistema dopaminérgico y hacer que las personas se vuelvan dependientes del consumo y por lo tanto unos consumidores habituales, muy lucrativos para todas aquellas personas que les suministran los fármacos, ¿no? Y esa es la razón fundamental por la cual hay que educar mucho a la gente sobre los daños y los peligros de la drogadicción o de cualquier tipo de adicciones de este tipo, ¿no? Y yo creo que la clave de eso es esencialmente a través del repetido mensaje y la advertencia, sobre todo de las consecuencias, que la gente entienda que lo que se está haciendo para evitar que esas personas caigan en ciclos autodestructivos que afecten la calidad de vida, la autoestima y el sentido de propósito en la vida. Entonces, bueno, ese era el tema que quería conversar con hoy porque una persona me solicitó que hablara un poco sobre las adicciones y quería pues presentarle esos criterios que los conoce todo el mundo, pero que siempre es necesario recordárselo a la gente, que les decía que uno en el, que les decía que uno en el amor, en el afecto, eh, en el, en el apego que uno tiene hacia ciertos familiares y amigos, le cuesta mucho plantear estos procesos, ¿no? Porque sabe que son
temas angustiosos, temas difíciles, temas que inmediatamente generan un rechazo inmediato, pero hay que hacerlo porque si uno no lo hace no se lo va a hacer más nadie. La gente los va a observar, va a sentir pena por ello, va a sentir lástima por ello, pero hasta ahí va a llegar la cosa, ¿no? Pero en estos casos la mejor demostración de amor y de compasión por los problemas es verlos, no atacarlos, no condenarlos, no juzgarlos, sino simplemente ayudarlos y amarlos mucho, porque el adicto necesita amor, necesita compasión, necesita empatía, no necesita recriminaciones, ni regaños, ni amenazas. Eso no funciona. Al adicto hay que de una u otra manera ayudarlo a salir del hueco y no rechazarlo y pensar que con agresiones y con castigos se va a lograr que esa persona supere la dependencia que ya se ha instalado en su cuerpo. Entonces, eso es una consideración importante que quería hacerles en relación con las adicciones. Bueno, ese es mi comentario de hoy aquí en Conversaciones en Movimiento.